estamos comunicados con quién. Con Nilda Garré. Buen día, Nilda Garré. Compañera. Acá, de este lado de la grieta, mi nombre es Enrique Mayorens y estamos acá con el amigo que nos está haciendo la pata, Martín García. Buen día, Nilda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Una gran compañera, una luchadora que ha sido ministra de Defensa y ministra de Seguridad. Sí, así es. Ahí dicen que estuvimos escuchando a este hombre de la Armada retirado que hizo una crítica fuerte a la baja del presupuesto de las Fuerzas Armadas de este gobierno. No sé si también se refirió un poco a una larga trayectoria de bajarle el precio de las Fuerzas Armadas, y también acusó de subírsela a las Fuerzas de Seguridad. No sé exactamente a qué oficial se refieren. Hizo declaraciones en La Nación. Contraalmirante Tomé, sí. Tomé, sí. Y entonces nos pusimos a pensar. Bueno, él hace una crítica, sí, muy dura, muy centrada, a mi forma de ver, muy correcta en sus grandes líneas, ¿no? Sobre también la actuación de la fuerza y bueno, las cosas que hay que eliminar definitivamente, ¿no? En el caso de la Armada, en comportamientos, visiones, cultura, no todo lo que muchas veces la ha aislado del pueblo, ¿no? Nosotros hemos pensado siempre qué bueno sería tener las Fuerzas Armadas que tuvo Perón, que tuvo Chávez, que tuvo Fidel Castro. Bueno, las que tuvo Perón no sé si hay que tenerlas porque son las que lo derrocaron también. Sí, bueno, claro, no son cambiaron. Por ejemplo. Bueno, al menos cuando él estuvo sirvieron, ¿no? Para consolidar una línea nueva. Pero es cierto, es lo bueno de Perón, que también era una persona. También lo derrocaban. Sí. Pero durante el gobierno de Cristina, de Néstor, hubo un avance en la formación nacional de los cuadros, ¿no? Ahí estuvo Brown haciendo un trabajo muy bueno en lo que fue el Instituto Superior de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, básicamente lo que se intentó fue recuperar el control político de las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento habían tenido una total autonomía. Entonces, bueno, cada una se manejó, por supuesto, con sus reglas, con esto que destaca el contraalmirante Tomé con relación a la Armada, es decir, con su cultura, con sus principios, con sus valores, desde los cuales se sentían fiscales de la República, y bueno, con derecho a cuestionar a todos los demás sectores e incluso a derrocarlos, ¿no? Y bueno, a generar el hecho más dramático, digamos, de la historia contemporánea en cuanto a represión y metodologías salvajes, ¿no es cierto?, de desaparición de lo que ellos llamaban el enemigo interno, que no era nada más y nada menos que la adhesión a los principios que en ese momento estaban vigentes, los de la doctrina de la seguridad nacional impuesta por Estados Unidos, ¿no? Y hoy lamentablemente estamos ante una situación medio parecida, digamos, ¿no? Con las diferencias, por supuesto, en el tiempo y el espacio. Ya no es el mundo soviético, el mundo socialista, el que genera los enemigos internos para Estados Unidos en los demás países, sobre todo en el caso de los americanos, sino que, bueno, son China, Irán, Rusia, nuevamente sí, pero ya, bueno, no como Rusia socialista, y las organizaciones terroristas internacionales como ISIS, Hezbollah, y bueno, el narcotráfico también como un pretexto, sobre todo para poderse meter en las definiciones militares de distintos países, como es el caso de México y Colombia, ¿no? Y bueno, lamentablemente este gobierno, no a través de una política clara, porque no ha dictado la Directiva de Política de Defensa Nacional, que es un instrumento que tienen que hacer los gobiernos periódicamente, cada 4 años, donde se establece el escenario mundial, se establecen los desafíos que puede tener que afrontar el sector defensa, cuáles son las prioridades, cuáles pueden ser los posibles enemigos, bueno, en fin, se hace todo un diagnóstico y en base a eso también un proyecto de defensa, digamos. Bueno, eso no lo han hecho
pero uno, a través de las declaraciones del presidente Macri y de muchos de sus ministros, en el sentido de que van a colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional, en la triple frontera, de que van a colaborar en la lucha contra el narcotráfico, algunas medidas concretas como la ley de derribo, la ley, fue un decreto, ¿no? En realidad, un decreto por el cual autorizaban a la Fuerza Aérea a derribar aviones sospechosos, etcétera, etcétera, es decir, lo que se conoce como ley de derribo comúnmente, que por suerte no la han usado, porque es contraria a la ley de defensa, que les impide actuar a las Fuerzas Armadas en hipótesis de seguridad interior, y además es contraria a varias convenciones que ha firmado en la Argentina, porque establece de hecho una pena de muerte sin juicio previo. Si yo volteo un avión sin estar bien seguro, solamente por la sospecha de que puede ser un avión que vinculado al narcotráfico, y por supuesto se mueren todos las personas que están en el avión, bueno, estoy matando. Entonces, eso nosotros hemos firmado convenciones por las cuales nos hemos obligado a no reimponer la pena de muerte, que se derogó. El último vestigio de pena de muerte se derogó cuando se derogó el Código de Justicia Militar, pero los tratados nos imponen no volver a establecerla, ¿no? Nilda, así que estos están haciendo algo, este gobierno está haciendo algo muy parecido a lo que se hizo en Viejas Ecos, ¿no? Poner a las nuestras Fuerzas Armadas al servicio de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Nilda, hablando de organismos internacionales y tratados o no tratados y felicitaciones, durante la gestión del gobierno y tuya, lo que se hizo fue quitar la posibilidad de que los chicos de los liceos usaran armas letales en su entrenamiento, etcétera, etcétera. Y ahora el ministro, el conocido como el Milico Aguad, ha vuelto a permitir que se entrenen chicos de 13 y 14 años con armas letales. Sí, derogó totalmente todo lo que nosotros habíamos modificado, a su vez, ¿no? Lo derogó así, sin ninguna excepción, es decir, consideró que estaba todo mal y volvió al viejo sistema, al que cuando el presidente Justo creó los liceos en el año 1930, estaba vigente en base a esa concepción del mundo y de las Fuerzas Armadas y de lo que tenía que hacer la reserva militar para el caso de una necesidad de intervención en un conflicto bélico de Argentina, ¿no? Entonces él volvió a eso, es decir, los chicos que están como en un secundario, como es el liceo, ya los formamos en el manejo de armas. Carabinas 22 a partir de el tercer año y FAL a partir de cuarto y quinto año, ¿no? Es decir, criaturas manejando armas, que está totalmente prohibido también por la Convención de los Derechos del Niño, que más aún nos hizo una felicitación cuando nosotros derogamos ese sistema y hizo un reconocimiento a la Argentina, y nosotros tuvimos que hacer una concesión final de que, bueno, cuando tenían 17 años, ya en el último año, en el quinto año del liceo, pudieran, porque bueno, fue el lobby que se armó para impedir este cambio, fue tan grande que bueno, en una concesión final permitimos que los últimos 3 meses del liceo pudieran entrenarse en FAL. Y bueno, las Naciones Unidas nos estimularon a que, bueno, modificáramos eso también y llegáramos hasta que a los 18 años ningún niño ni adolescente pues se entrenara en el uso de armas, ¿no? Lo que veo y lo que estamos viendo, hace un rato hablábamos con el juez que está suspendido, Luis Arias, y estamos hablando de lo que son los DNU, etcétera, es como que este gobierno, más allá de pasarse por arriba todas las cosas que tienen que ver con el poder legislativo y con toda la normativa, parece como que no hubieran leído o que no entendieran que las convenciones, los acuerdos y los tratados que ha firmado la Argentina tienen rango constitucional y tienen un valor. Realmente, como no vienen de la política, sino de las empresas, estas cosas no les tocan, pero es realmente una violación constante de las cosas que se han firmado, de los acuerdos y de todos los avances, además.
Sí, es mucha ignorancia. Primero es una concepción, por supuesto, ideológica, cultural, ¿no? Pero además es como un desconocimiento, por más que se han pintado como demócratas, como personas partidarias del diálogo, de los consensos, del respeto a las instituciones. Bueno, ese fue el discurso, ¿no? El discurso manipulador, después para poder obtener mayorías que en realidad no hubieran obtenido, quizás si hubieran contado exactamente lo que iban a hacer, ¿no? Nos hace acordar a otro presidente de la Argentina que dijo, sí, Menem, ¿no? Cuando dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Claro. Bueno, esto es lo mismo, con esa misma sucia picardía, dijeron, muy asesorados, por supuesto, por empresas que les están haciendo todo marco, ¿no? En el cual tienen que desarrollar sus actividades. Marco y marketing. Marco y marketing. Y lamentablemente ellos tienen desprecio, en definitiva, por las normas. Ellos son CEOs, son empresarios, patrones acostumbrados a las actividades concretas para obtener ganancias. Ahora lo mismo en la reforma militar, están planteando la venta de cierre de regimientos y venta de inmuebles adjudicados en uso a las Fuerzas Armadas. En realidad es para negocios privados en la mayoría de los casos, no por una planificación lógica, estratégica, que hable de, no tiene sentido que yo tenga concentrados regimientos en la frontera con Chile, porque el conflicto con Chile, por ejemplo, no es ya factible, se han resuelto los problemas pendientes, entonces los regimientos que tengo ahí no los tengo. Básicamente hay un primer pensamiento que ¿cuál es el valor? ¿Son valiosos? Bueno, entonces hagámoslos plata y es una mentalidad de empresarios. Para los empresarios la Constitución, los derechos de los ciudadanos, justamente lo que nuestro gobierno impulsó tanto, que era el reconocimiento de más derechos, la ampliación de derechos, para ellos es como despreciable. Lamentablemente hay algunos ciudadanos en la Argentina que a veces prefieren, ¿no es cierto?, que los pobres no lleguen a tener determinados derechos, ¿no? Hay como un rechazo al avance de los sectores más humildes, ¿no? Y esto se vio también en el 55, ¿no? Que había gente que le molestaba profundamente que alguna gente fuera a Mar del Plata por primera vez, ¿no? Lamentablemente, y ocupaban espacios que hasta ese momento habían sido de ellos. Bueno, eso empezó a pasar el 17 de octubre del 45, donde la negrada se fue a lavar los pies, a refrescar los pies porque estaban con calor y caminando de muchos lugares, y esa ocupación del espacio que nunca se llegó a desocupar del todo es el odio que le tienen al peronismo, que le tienen a los movimientos populares, porque están ahí, no están en guetos. Caminan al lado y te miran de frente aparte, y dicen, ¿cómo estos negros me miran de frente y no bajan la vista? Y no me dicen sí señor o sí señora, no. Quieren aquel viejo país que ya no volverá, ¿no? Es la lógica de la historia, además el avance de los tiempos que impide que la gente que obtuvo derechos renuncie a esos derechos. La gente hoy se organiza, se moviliza, pelea por sus derechos y usa todos los mecanismos. Lamentablemente tenemos un poder judicial que no siempre está a la altura de las circunstancias, pero sabemos que también hay algunos jueces que son coherentes, ¿no?, con la necesidad de respetar la Constitución y los derechos de la gente. Ahora, Nilda Agarré, usted que tiene, o compañera, que usted tiene esa experiencia fuerte en seguridad, tenemos la hipótesis, algunos de nosotros, de que es casi imposible manejar la seguridad con la influencia de los sectores institucionales, incluso del narco, en la vida cotidiana de cada territorio. Nos parece que soluciones como la de Pepe Mujica o como la de otros países, el caso de Portugal, limitando, digamos, el negocio de la droga como hecho prohibido, daría más posibilidades a cada país de manejar su seguridad interna, porque acá está demostrado que la guerra contra las drogas, así titulada por Estados Unidos y experimentada en México y en Colombia, ha fracasado. Esto lo reconoce aún Obama en sus últimos meses de mandato, admitió que se ha invertido mucho dinero, etcétera, etcétera. En realidad ellos venden armas de paso también en esos países, ¿no? Pero
también alguna inversión en recursos humanos han hecho, que mandan gente, etcétera, y esto no ha dado resultado. Hoy en día nosotros tenemos la misma superficie sembrada en Colombia que la que había antes de empezar la guerra contra las drogas. Y en México la experiencia ha sido desastrosa, porque también han metido a las Fuerzas Armadas en ese tema, con lo cual terminaron corrompiendo a las Fuerzas Armadas con el dinero de la droga y haciéndolas cometer a las Fuerzas Armadas terribles violaciones a los derechos humanos. Y la droga, y vista y coleando, los cárteles cada vez más poderosos y manejando cada vez más dinero y lavando cada vez más dinero. Es decir, que hay varios ya expresidentes y estadistas de América Latina que plantean, y lo han hecho en documentos escritos y están haciendo una prédica sobre eso, la necesidad de replantearse el tema, así como en algún momento Estados Unidos se planteó que la ley seca no iba, que había generado mafias muy poderosas y que, bueno, el mercado ilegal del alcohol, en definitiva, era importantísimo y generaba dinero para financiar incluso otros delitos, ¿no? Entonces, bueno, hay que conversar racionalmente cómo se reglamenta, digamos, estos temas, cómo lo que ha hecho Mujica en Uruguay está vinculado a la marihuana. Ayer empezó a funcionar la venta de marihuana para fines distractivos, médicos, digamos, sí. no solo para enfermedades. En California, es decir, que en Estados Unidos ya son varios los estados que están adoptando esta actitud. Bueno, Holanda ya desde hace mucho tiempo, Portugal también, que ustedes mencionaron. Es decir, hay varios países que van comprendiendo la necesidad de hacer una nueva mirada sobre esto, que termine siendo más eficaz y que, bueno, porque sí. Además, como se van aumentando, primero es la marihuana, entonces, bueno, las plantaciones de marihuana son las que hay que sacar, y lo mismo con la cocaína, pero bueno, después vienen las drogas sintéticas. Sí. Entonces, bueno, que están en las AUFA, en las fiestas masivas, ¿no? Claro, y una cantidad de medicamentos que se usan con finalidades también similares a la de las drogas, y se venden en las farmacias o se obtienen, digamos, ilegalmente, se roban de las farmacias. Entonces, bueno, hay que hacer una mirada nueva, mucho más madura sobre este tema, ¿no? Mientras estás hablando de madura, acá en los medios aparecen las grandes descubrimientos que tiene nuestra fuerza de seguridad. Hace un rato estaba saliendo que habían detenido a un narco que se llamaba, creo que el gordo del calzoncillo, o el narco del calzoncillo, porque escondía la droga en su ropa interior. ¿Te imaginas la cantidad de droga que podía llevar este pequeño narco menudo? Pero entonces detuvieron al narco calzoncillo, y yo, como decíamos antes, que vean cómo viven los verdaderos narcos. Sí, no, bueno, acá en la Argentina no hay cárteles, claro, sí. como hay en México o en Colombia. Es decir, tenemos un problema, hay más narcomenudeo y hay lamentablemente mucha contaminación de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Que hay asociación de las fuerzas de seguridad en muchos lugares. Lo hemos visto en Rosario, donde, bueno, es muy muy grosero, pero hay en varios lugares de la provincia de Buenos Aires y de varios territorios donde hay una asociación. Y bueno, en su momento nosotros tratamos de introducir a la gendarmería en varios lugares como una cosa nueva que tratara de romper esos viejos acuerdos, esas viejas alianzas, y por supuesto que eso requería, para que la gendarmería no se contaminase, requería una permanente rotación, ¿no? Porque si no se empiezan a hacer los vínculos, y si se quedan estacionados, digamos, en el mismo territorio mucho tiempo, patrullaje de a dos o de a tres, nunca de a uno, en fin, fuimos haciendo modificaciones, hicimos ese ensayo que realmente resultó bien en líneas generales, como un comienzo, por supuesto, siempre a perfeccionar, pero la gente estaba más tranquila, y acá, sobre todo, esto se hizo básicamente en algunos lugares de Gran Buenos Aires y en los llamados Cinturón Sur, es decir, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, hay que generar mecanismos nuevos para romper esas viejas alianzas, estas mafias que hace mucho que duran, y bueno, y simultáneamente hay que pensar también por empezar, despenalizar, ¿no es cierto?,
a las personas que consumen droga, porque eso ya hay 2 fallos de la Corte que dicen eso. Sin embargo, bueno, no se logra modificar la ley para... el negocio es que esté prohibida, claro. El negocio es que esté prohibida, ahí sube el precio de la mercadería esa. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Un día te vamos a llamar, un día te vamos a pedir el decálogo de cómo hacer que haya unas Fuerzas Armadas nacionales y populares. Bueno, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Lila. Gracias a ustedes. Un cariño grande. Un cariño. AM740.